Dios te bendiga, hermanito. Dios te bendiga, hermanita. Este es tu amigo y hermano Pedro Medina del Ministerio de Dios, la palabra profética más segura. Alaba con esta la programación. Compra la verdad y no la vende. En esta hermosa noche, riega la voz, comparte el video. En esta noche reciban cordial saludo de mi esposa Brenda Medina, mis hijos, parte de este ministerio misionero de servicio, en el cual seguimos indetenibles, trabajando no por la comida que perece, sino por la que vida eterna permanece. En esta noche, riega la voz, comparte el video. En esta noche tenemos una palabra de edificación, una palabra de concientización, una palabra de vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que en esta hermosa noche, riega la voz, comparte el video. Este es tu amigo y hermano Pedro Medina del Ministerio de Dios, la palabra profética más segura. Con esta la programación, compra la verdad y no la venda. Saludamos a los amigos, saludamos a los hermanos que en esta noche se han de conectar a esta la programación, compra la verdad y no la venda. Alabado sea el nombre del Señor. Glorificamos el nombre de Cristo. Gloria al que vive para siempre. Gloria, 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 gloria a Dios. Así que en esta hermosa noche, riega la voz, comparte el video. Le damos gracias a Dios por su infinita misericordia. Amén. Que aún por nuestros muchos pecados que constantemente cometemos, no hemos sido consumidos aún, porque su misericordia es grande y Él honra su palabra. Pero no podemos nosotros, amén, a su nombre sea la gloria, aprovecharnos. Gloria al que vive para siempre. Gloria, gloria, gloria a Dios. A su nombre, gloria. Alabanzas al que vive. Esta es la programación, compra la verdad y no la venda. Saludamos, amén, a los amigos, a los hermanos que se han de conectar a esta la programación, compra la verdad y no la venda. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabanzas al Señor. En varios minutos vamos a dar comienzo, amén, a la palabra del Señor. Gloria, gloria al que vive para siempre. A su nombre sea la gloria. Así que en esta hermosa noche vamos a orar y comenzamos con el mensaje. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gloria, honra, alabanza, adoración. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este privilegio que me concedes de predicar tu palabra. Tu palabra que es poder, que es unción, que es autoridad, que es vida. Padre, en esta noche no te pido que me quites, sino que me uses como siempre pasa, carbón encendido por mis labios. Unge mi garganta con aceite del cielo. Muévete a lo largo, a lo ancho. Rompe cadenas, pudre yugo, atamos al hombre fuerte con cadenas y grillos, lo arrojamos a prisiones de oscuridad, afina como siempre el oído de cada oyente, Dios, que no seamos oidores olvidadizos, sino que atesoremos esta palabra en la tabla de vuestro corazón, la pongamos por obra, demos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, satura los aires, sana al enfermo, liberta al cautivo. En esta noche queremos ver tu gloria, Dios amado. Padre, en esta noche retroceden los demonios, envía a tus ángeles ministradores, este pueblo, mi persona. Los que han de ver el video grabado nos encargaremos, Dios, de darte toda la gloria porque tuya es, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, a su nombre gloria. En esta hermosa noche, Dios te bendiga, hermanito. Dios te bendiga, hermanita. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al que vive para siempre.
Esta noche busca tu Biblia, libro de Primera de Pedro. Libro de Primera de Pedro. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria, gloria a Dios. Libro de Primera de Pedro. Vamos a considerar, gloria a Dios, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y 7. A su nombre, gloria. Primera de Pedro, capítulo 1, 6 y 7. Versículos muy conocidos. Alabado sea el nombre de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, 6 y 7. Te invito que si tienes una Biblia, hay un amigo, un hermano, un vecino, tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu abuelita, tu hijo, tu hija, libro de Primera de Pedro, su capítulo 1, del 6 al 7, y como es palabra de Dios, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y en esta hermosa noche vamos a estar, amén, predicando bajo el tema el sufrimiento por Cristo. El sufrimiento por Cristo. Cuando nosotros hablamos del sufrimiento o de la palabra sufrimiento, hablamos de dolor, hablamos de padecimientos, hablamos de quejas, porque cuando hay dolor hay quejas. Cuando hablamos de sufrimiento, hablamos de pesar. Cuando hablamos de sufrimiento, hablamos de tristeza, porque nunca vas a ver, hablando en el ámbito general, vemos que realmente una persona que está sufriendo, lo más que manifiesta es tristeza. Pero la Biblia nos dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. La Biblia nos dice: todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. La Biblia nos dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La Biblia nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. De manera que nosotros tenemos la palabra profética más segura, en la cual nosotros podemos confiar, en la cual nos ponemos a arraigar, en la cual podemos nosotros refugiarnos en momentos de dificultad. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros podemos ver el apóstol Pedro. ¿Y quién era Pedro? Pedro era un pescador. Sabemos la historia de Pedro. Pedro era un pescador. Pedro era un hombre rápido. Pedro era un hombre que verdaderamente no le gustaban las injusticias. Vemos a un Pedro que era rápido en sus tomas de decisiones. Vemos a tal extremo que llegó el momento donde el apóstol Pedro le corta la oreja a un soldado, queriendo defender a Jesús cuando vinieron a arrestarlo. Vemos un Pedro que en cierta ocasión le dijo al Señor: aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Jesús le dijo: Pedro, te tengo noticias. Estoy parafraseando: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro a la misma vez fue un apóstol que llegó un momento que cuando estaba con los judíos era una cosa,
como muchos de nosotros, pero cuando estaba con los gentiles era otra. Y fue confrontado por el apóstol Pablo por su mala acción, el sufrimiento por Cristo. Pero este mismo Pedro fue un hombre que aprendió, fue un hombre que Dios transformó, fue un hombre que a través de la salsa y el guayacán, a través de las pruebas, el apóstol Pedro aprendió. Llegó un momento que el apóstol Pedro, siendo pescador, dice la Biblia en una ocasión que salió a pescar y no pudo pescar nada. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro tenía una forma y manera de pensar, una forma y manera de hacer las cosas. Y usted y yo tenemos que entender que ya nosotros no nos ceñimos, sino que nos ciñe Dios. Entonces el apóstol Pedro todavía no había aprendido, no había entendido que ya no era a su manera, sino que era a la manera de Dios. El sufrimiento por Cristo. Vemos que en una ocasión Jesús le habla y le dice, mira Pedro, boga mal adentro. Le dice, mira Pedro, tira la red a la derecha. Porque Pedro tenía una mentalidad de pescador donde él se creía que por cuanto era pescador lo sabía todo. Y así muchas veces hacemos nosotros. Pero cuando Jesús le dijo echar la red a la derecha, dice que la red se rompía a causa de la cantidad de peces que Pedro había pescado. Y este mismo Pedro, amén, dice la Biblia que sufrió. Dice la Biblia que este hombre lloró. ¿Por qué? Porque se cumplió lo que Jesús le había hablado, que antes de que cantara el gallo, él lo iba a negar 3 veces. Estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, donde hay muchos Pedros. Hay muchos Pedros que tienen que entender que la Biblia es clara, que la Biblia dice que es a través de pruebas y tribulaciones que alcanzaríamos la vida eterna. Estamos viviendo un tiempo en donde la gente no quiere entender que los padecimientos en Cristo no es lo mismo, padecer en Cristo que padecer sin Cristo. Cuando usted padece sin Cristo, usted no tiene consuelo. O tal vez tiene entre comillas un consuelo, pero a fin de cuentas lo dejan solo. Cuando usted está en Cristo, aunque usted se sienta solo, usted no está solo, porque hay cumplimiento. La Biblia dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero usted y yo tenemos que entender el sufrimiento por Cristo. Fíjate que la Biblia habla de que nosotros no padezcamos por ser entrometidos, por no ser aprontados, por no ser, perdonando la expresión, presentados, porque muchas veces nosotros comenzamos a padecer por nosotros querernos involucrar. Entendemos, amados, que las injusticias no gustan, pero también tenemos que tener cuidado porque la Biblia dice que no podemos salir por fiador de nadie, porque muchas veces, amados, nosotros queremos accionar por lo que escuchamos, pero no por lo que realmente haya ocurrido. Y muchas veces somos como Pedro, rápidos en querer defender, y muchas veces hasta lo indefendible, el sufrimiento por Cristo. Pero en esta noche yo uso esta base bíblica para traerte una pequeña reflexión, exhortación, para que crees conciencia lo que significa el sufrir por Cristo. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros podemos ver, amén, un hombre, amén, llamado quien Job, un hombre que era recto, un hombre que era íntegro, un hombre que era apartado del mal, un hombre que se levantaba cada mañana y hacía sacrificios por sus hijos. Y vemos que a este mismo, amén, le acontece una situación terrible, el sufrimiento por Cristo. Porque es que lamentablemente, amado, la gente de hoy en día piensa que el evangelio, alabado sea el nombre de Cristo, es un evangelio, y estamos viendo un evangelio sin cruz. Estamos viendo un evangelio donde la gente está como en el libro de Jueces, donde cada cual hace como bien le parece. Pero no es lo mismo,
amado, nosotros vivir conforme a nosotros queremos o nos venga en gana, sino conforme a lo establecido en la Biblia. Y cuando nosotros, amén, vamos viviendo una vida conforme a lo que establece la Biblia, nosotros vamos a padecer. Y podemos ver, amado, que en ese capítulo 1 de Job dice que era un hombre, amén, perfecto. Usted y yo somos perfectos. Dice que era recto. Usted y yo somos rectos. Dice que era temeroso de Dios. Verdaderamente seremos temerosos de Dios. Y dice apartado del mal. Amado, y vemos que a este hombre le nacen 7 hijos y 3 hijas. Y dice que tenía una hacienda grande. Y todos conocemos en la historia. A tal extremo que hasta tras que pierde los hijos, su ganado, lo pierde todo, le viene una sarna. A tal extremo que su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Porque la esposa no entendía. ¿Sabes qué? Lo que tú tal vez estés atravesando hoy, muchos no lo van a poder entender. Porque tenemos que padecer como cristianos. Tenemos que entrar en los padecimientos de Cristo. El apóstol Pablo dijo, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo. De manera, amado, que lo que a Dios le duele a ti y a mí nos tiene que doler. Amado, Jesús tuvo que padecer. Jesús llegó al Gólgota. Fue golpeado, fue abofeteado, fue escupido. Le rasgaron sus vestidos. Le pusieron una corona de espina, amado. Pero Jesús se mantuvo firme en que él tenía que padecer porque era el plan del Padre. Por eso es que el Padre, amén, envía a su Hijo unigénito en propiciación por los pecados de la humanidad. Pero qué malagradecidos somos por el simple y sencillo hecho que no queremos padecer. Jesús tuvo que cargar una cruz hasta el Gólgota por ti y por mí. Y es por eso que la Biblia dice, hablando Jesús, que el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame, porque esa cruz tipifica sufrimiento, esa cruz tipifica padecimiento, esa cruz tipifica pesar, esa cruz tipifica dolor, pero nadie quiere dolor. Yo prediqué tiempo atrás de que el dolor no es malo, es bueno, porque tú sabes que el dolor te mantiene conectado con Dios. El dolor te mantiene mirando para arriba, te mantiene con tu boca, oye, confesando, invocando el nombre de Dios. Mientras vemos gente sin Cristo maldiciendo a Dios. Pero usted y yo tenemos que padecer como cristianos. Y vemos cómo Job padeció. Vemos cómo Job todo lo perdió, pero Job no entendía. Pero algo que sí dijo Job es Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Y qué fácil decir ese versículo, pero vivirlo. Verdaderamente nosotros cuando nos llega el momento difícil, cuando nos llega el desafío, verdaderamente nosotros decimos como dijo Job, Jehová Dios, Jehová quitóse el nombre de bendito. Podremos decir como Job dijo que en el momento difícil de su vida dijo, yo sé que mi Redentor vive porque me levantará del polvo de la tierra. El sufrimiento por Cristo. Mire, amado, hay una palabra que se llama fidelidad. Hay una palabra que se llama fidelidad. Y Dios está buscando hombres y mujeres íntegros, hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres que en medio de la prueba no se detengan, sino que entiendan y reconozcan, oye, que el que los llamó no los va a dejar, no los va a desamparar. Cuando nosotros vamos a Primera de Pedro, nosotros podemos ver el apóstol Pedro, que comienza con una salutación a los que estaban expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Elegidos, escuche bien, según la presciencia de Dios Padre. O sea, fueron elegidos. Mire qué tremendo, amado. ¿Usted quiere saber algo en esta noche? Usted y yo fuimos elegidos para sufrir. Usted y yo fuimos elegidos para sufrir. Ahora no te asustes, ahora no te vayas a apartar. Pero a eso fue que fuimos llamados. Porque es necesario, amado, que a través de muchas pruebas y tribulaciones usted y yo alcancemos la vida eterna.
Por eso es que cuando nosotros vamos a 2 de Corintios, en su capítulo 4, versículo 17, y la gente no quiere sufrir, pero la Biblia dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y peso de gloria. Usted sabe que mientras más usted sufre, mientras usted más padece por la causa de Cristo, no por ser un aprontado, no por ser un presentado, no por entrometerse en lo ajeno. Amado, usted va alcanzando un mayor peso de gloria. Esto es tan y tan poderoso que cuando vamos al capítulo 5 del libro de Mateo, habla de qué? Que las bienaventuranzas, donde bien claro en el versículo 10 de ese capítulo 5 de Mateo dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Tú estás padeciendo persecución, eres bienaventurado. No te quejes, no te lamentes, soporta, resiste, aguanta, alabado sea el nombre de Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire qué tan grande promesa usted y yo tenemos. Y en realidad, amado, en nuestra humanidad nos vamos a quejar. Yo me he quejado, yo me he lamentado, me ha traído pesar, tristeza. Pero tenemos que entender que la Biblia es clara y que hay cumplimiento. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El sufrimiento por Cristo es hermoso. Porque, amado, fuimos creados a su imagen y semejanza. Amado, nosotros no somos bastardos. Amado, nosotros no somos, no fuimos creados por el mono, como muchos dicen decir. Amado, nosotros no somos animales, como muchos que hoy en día están actuando como animales, como bestias. ¿Por qué? Porque hay un velo que los cubre, porque están ciegos. Pero usted y yo somos luz en medio de tinieblas. Por lo tanto, por cuanto somos luz, entonces que sufrimos por la causa de Cristo. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen. Te están vituperando, te están calumniando, te están persiguiendo. Amado, muchas veces nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. Te lo digo por experiencia propia. Gloria a Dios por mi esposa Brenda, que hay momentos donde yo conociendo la palabra, porque es que no basta el conocimiento solamente, amado. Basta verdaderamente nosotros en el momento de la situación difícil que estemos atravesando, cualquiera que sea, entonces esa palabra que conocemos la apliquemos en esa situación que estemos enfrentando. De manera que yo no sé lo que tú estás enfrentando. Yo no sé lo que tú estás padeciendo. Yo no sé quién te está persiguiendo. Yo no sé quién te está vituperando. Yo no sé quién se levantó contra ti. Pero no me digas que se levantó el diablo. Porque el diablo nunca se ha acostado. Eso sí, no me lo diga. El diablo nunca se ha acostado ni se va a acostar porque sabe que le queda poco tiempo. Y muchas veces tenemos que autoexaminarnos. Porque nosotros somos seducidos por vuestra propia concupiscencia y apetitos, deseos, amados. Y es ahí cuando nosotros caemos. Y entonces caemos en una tribulación, caemos en una angustia, en una tristeza. Pero si nos detenemos a meditar, ¿dónde fue que comenzó? Entonces vamos a entender que muchas veces nosotros somos los culpables. Que si hay gente, amén, que se deja usar por el mismo diablo, pues claro, amado, usted tiene que entender que el trigo y la cizaña crecerían juntos. Usted tiene que entender que no todo el que viene de Israel es israelita, que todo el que carga Biblia, oye, no es cristiano, que todo el que habla lengua no es en el espíritu, amado. Los sufrimientos por Cristo. El sufrimiento por Cristo. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan. ¿Cuántas veces nos vituperan? ¿Cuántas veces nos persiguen? ¿Cuántas veces hablan de nosotros mal, mintiendo? Amado, eso no va a parar. Dice, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Eso no va a parar. Eso no va a parar. El sufrimiento por Cristo. Riega la voz, comparte el video. Pero dice que lindo, gozaos. Gozaos. Gozaos y alegraos. Usted sabe que la Biblia dice que la sonrisa hermosea el rostro. Y no es fácil en un momento difícil uno sonreír. Pero tenemos que esforzarnos, no hacer payaso.
No aparentar, no, sino que nosotros tenemos que sonreír entendiendo que tenemos una palabra poderosa en la cual nosotros podemos, amado, arraigarnos. ¿Y sabe lo que va a pasar? Que se va a cumplir. Se va a cumplir la palabra donde dice que Dios cambia tu lamento en baile, que Dios cambia tu tristeza en gozo. A su nombre sea la gloria. Gozado y alegrado. Mire, nuevamente, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahora usted tiene que meditar si verdaderamente su mentalidad es desértica, si su mentalidad es terrenal o si su mirada está puesta arriba, porque cuando nosotros vamos al libro de Colosenses, podemos ver que aquí el apóstol Pablo, hablándole a los colosenses en el capítulo 3, les dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ahí es donde tenemos que pararnos a meditar por qué estamos sufriendo tanto. Si estamos sufriendo por lo terrenal o por lo espiritual o por lo celestial, ¿dónde es que estamos ubicados? Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ya Él venció. Pero Él nos dio la autoridad, Él nos dio el poder, Él nos dio una palabra profética. Amado, la espada, amén, para nosotros poder vencer todos esos dardos del adversario. Y si Él venció, oye, y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él nos dejó un Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ponerla, miren, las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mire eso, amado. O todavía, mire, amado, hay veces que nosotros leemos la palabra y no la logramos entender, no la podemos digerir. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi palabra? Amado, mire, cuando nosotros nos dedicamos a escudriñar esta palabra, a profundizar, mire lo que dice ahí: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y muchas veces nos sentimos solos y muchas veces nos sentimos que todo el mundo nos rechaza. Pero mire lo que dice ahí, que nuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. De manera, amado, que nosotros somos amado, nosotros somos lo más preciado en las manos del Señor. Somos a imagen y semejanza. Ahora, ¿a dónde es que nosotros tenemos nuestra mirada? ¿Dónde es que está puesto? ¿Dónde es que está tu tesoro? Porque dice que donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Amado, y nosotros tenemos que hacer tesoros en los cielos, donde ladrones, amén, dice la Biblia, oye, no hurtan ni miran. Gozado y alegrado porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El sufrimiento por Cristo. Amado, el sufrimiento no es malo, es bueno. Mire, hay cristianos que están viviendo en este tiempo una vida que usted los mira y eso se está viendo a nivel mundial. Estamos viviendo tiempos donde muchos cristianos usted los ve brincando, saltando. Hoy en día el que se dice ser cristiano en este tiempo, hay muchos que lo que están hasta peores que los artistas. O sea, estamos viendo, amados, cómo la generación de este tiempo, que por cierto Jesús dijo generación de víboras, generación perversa, maligna, también dijo Juan el Bautista, porque es una generación impulsada, seducida por el mal. Por eso capítulo 6, versículo 5 del libro de Génesis dice que el Señor vio que lo que había de constante en el corazón del hombre era hacer el mal. El sufrimiento por Cristo, porque ¿sabes qué? ¿Quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir. Todo el mundo quiere estar brincando, todo el mundo quiere estar gozoso, todo el mundo, claro, cuando las cosas están bien, todo el mundo adora. Pero yo aprendí del salmista David que dijo, Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo.
y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. El sufrimiento por Cristo te debe de impulsar a adorar a Dios. El sufrimiento por Cristo no te debe de detener cualquiera que sean las circunstancias, el desafío que enfrentes. Oye, porque arriba hay uno que vela. Cada paso que tú y yo damos, Él lo ve. Él está ahí. Él está ahí, amado. Lo que pasa es que estamos faltos de fe. El sufrimiento por Cristo. Que mucho leemos Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero verdaderamente lo estamos aplicando. Lo estamos aplicando. Sí, amado, hay momentos que a mí me ha venido la turbación en mi humanidad. Y gloria a Dios, por eso es que dos son mejores que uno. Porque hay del solo cuando cayere si no hubiere segundo. Gloria a Dios por mi esposa. Oye, porque que mire, amado, mi esposa, una mujer de fe. Una mujer que han llegado momentos que yo me he turbado y ella me dice, no, Pedro, confía. Amado, porque es que cuando llega el desafío, cuando llega la situación difícil, nos turbamos. Nos turbamos. Mire, llegó ese momento en la barca. Pedro, te comencé hablando de Pedro y sigo con Pedro. Porque Pedro, y yo soy Pedro también. Pedro estaba en la barca. Jesús le dijo, pasemos al otro lado, pero Jesús quería probarlos. Y dice que Jesús los hizo pasar al otro lado. Pero ¿qué pasó? ¿Se levantó qué? Se levantó una tormenta. Se levantaron unos vientos contrarios. Amado, pero esos vientos los permitió Dios. Usted y yo tenemos que tener cuidado porque todo es el diablo y el diablo y el diablo. Amado, hay cosas que Dios permite porque es para Él moldearnos. Dice que es a través de pruebas y tribulaciones que vamos a alcanzar la vida eterna. Dice la Biblia que nosotros tenemos que ser probados como el oro en el fuego. ¿Y cómo tú quieres que de ti salga aceite? Usted sabe el proceso de las uvas machacadas, amado. Amado, para tu poder, para poder salir aceite fresco de ti y de mí, tenemos que ser machacados como machacan la uva. Tenemos que ser machacados. Y esos machaques duelen. Hablamos mucho de los 3 jóvenes hebreos, pero si usted y yo caemos en ese horno, amado, es más, ni siquiera ni caemos. Estamos en un tiempo donde hay muchos que hasta se postrarían ante el edicto del rey. Allá, amado, en otros países están acribillando cristianos. El sufrimiento por Cristo. Usted y yo estamos acá en el occidente, pero allá en el oriente, amado, hay cristianos que están matando familias completas por la causa de Cristo, porque no niegan a Cristo. Pero qué rápido usted y yo negamos a Cristo. A diario lo negamos. Con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de hablar, dónde nos paramos, cómo nos vestimos. Hello, se oye. El sufrimiento por Cristo. Amado, si te tocan la puerta ahora mismo y te dicen eres cristiano, pero vienen con un rifle, Dios te guarde a ti y a mí, ¿qué vas a decir? No, yo no soy cristiana. Para conservar tu vida, dice la Biblia que el que quiera salvar su vida la perderá. Hello, se fueron. Ahora el que la pierda por la causa de Cristo va a tener vida eterna, amado. Por eso dice la Biblia que no temamos al hombre. Porque el hombre, nuestra alma no puede tocar, amado. El sufrimiento por Cristo. Es por eso que dice la Biblia, ahí mismo en 1 de Pedro, pero en el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amados, estamos siendo invitados a esperar, pero no por un ratito, sino por completo en la gracia que se os traerá. No es que, amado, no. Dice que se os traerá. O sea, amado, vamos a recibir una corona de vida. Amado, vamos a estar en la boda del Cordero.
Cuando Jesucristo se ha manifestado, pero escuché algo, el sufrimiento por Cristo, pero dice, como hijos desobedientes. No. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Qué tremendo el sufrimiento por Cristo. Por eso es que cuando usted va a la Biblia, al libro de Romanos, capítulo 12, dice la Biblia, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces lo mismo que habló el apóstol Pablo a los romanos, es lo mismo que el apóstol Pedro le estaba hablando. Amén. A los elegidos, según la presciencia. Ay, Dios mío, es que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, amado. Amado. Pero como hijos obedientes, dice la Biblia que no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién te llamó? Y el que te llamó a sufrir. Qué fácil es decir, Dios me llamó a ser pastor, evangelista, profeta, maestro. Dios me llamó a un ministerio internacional. Dios dijo que me iban a dar la visa, que me iban a dar una jipeta, que me iban a dar una casa. Sí, gloria a Dios por eso. Pero mire, amado, dice, sino como aquel que os llamó a ser santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Para nosotros poder ser partícipes de las bendiciones del Señor, nosotros tenemos que sufrir. ¿Y por qué? Porque hay una palabra que produce ese sufrimiento. ¿Sabes cuál es esa palabra que produce sufrimiento en ti y en mí? En el Evangelio. El ser santo. Sin santidad nadie verá al Señor. El ser santo va a producir en ti y en mí un sufrimiento. ¿Por qué? Porque en este tiempo nadie quiere ser santo. En este tiempo la gente lo que quieren ser, como dice en el libro de Judas, como los sensuales que no tienen el espíritu. Por eso usted ve que la gente hoy en día anda como le vienen ganas, porque rehúsan vivir la santidad. Han cogido las páginas que hablan de santidad y las han roto. Y ahora se justifican diciendo, Dios me conoce, Dios sabe lo que hay en mi corazón. Claro, hay un corazón desobediente, un corazón corrompido, atestado de maldad. Amado, el sufrimiento por Cristo no es nada más y nada menos cuando tú y yo nos decidimos a vivir una vida santa, apartados del mal, apartados de lo que hacíamos antes. Cuando entonces ya nosotros, tal vez en el mundo no teníamos amor, pero ahora tenemos amor. Ahora fuimos llamados a hacer la voluntad de Dios. Ahora fuimos llamados a darle de comer a quién, al hambriento. Ahora fuimos llamados a darle de beber al sediento. Ahora fuimos llamados a qué, a orar por los presos. Ahora fuimos llamados a qué, a visitar los enfermos. Ahora fuimos llamados a abrazar a nuestros hermanos con ósculo santo, no con un amor sin fingimiento. Dice que el amor sea sin fingimiento. Hello, se fueron. El sufrimiento por Cristo. Que si duele, duele. Claro que duele. ¿Qué es lo que duele, hermano Pedro? Bueno, cuando tú abrazas a un hermano que verdaderamente tú sientes que no te quiere abrazar. Pero ese es el momento donde tú extiendes tu mano aunque no te abrace y tú le dices, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermana. Y es duro, pero lo tenemos que practicar. Porque la Biblia nos insta a nosotros practicar toda justicia. Es como yo hablaba con mi esposa hoy. Y ella me decía, Pedro, es que aunque muchas veces estamos esperando que una persona nos pida perdón por la ofensa,
Porque dice la Biblia, no te enojes si no han cometido contra ti agravio. Pero muchas veces nos paralizamos en esas situaciones y nos enfocamos en que no me perdonaron, en que se burlaron de mí, en que mira lo que me hicieron. Y mi esposa me decía, Pedro, el asunto no es que te perdonen, el asunto es que hay que perdonar. Es que tenemos que perdonar. El sufrimiento por Cristo provoca que nosotros, aunque nos ofendan, nosotros tenemos que amar, aunque nos maldigan, tenemos que bendecir. ¿Usted sabe lo que es eso? Que aunque nos persigan, tenemos que orar por los que nos persiguen. ¡Wow! El sufrimiento por Cristo. La gente piensa que el sufrimiento por Cristo es ir a la iglesia, hablar lengua, danzar, profetizar, y yo soy cristiano. ¿Oh sí? ¿Oh sí? Y hacer la voluntad de Dios. Y vivir con tal vez esa persona o vela a tal o cual persona que verdaderamente uno se le hace difícil digerirla, pero dice la Biblia que tenemos que tenemos que soportar a los difíciles. ¡Wow! Pero Dios mío, qué fuerte. Pero hay que hacerlo. Por eso dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, no en alguna, en toda vuestra manera de vivir. De manera que lo que sufre Brenda en el Evangelio, lo sufro yo también. ¿Por qué? Porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y lo que le duele a Brenda me tiene que doler a mí. Pero no, hoy en día estamos en un tiempo donde que se lo lleve el diablo. Donde eso no es mi problema. No, mi amado, ese no es el amor de Dios. Por eso dice la Biblia que tenemos que tener cuidado. Bueno, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el que no ama a su hermano dice que es un homicida. Eso lo dice la Biblia en el libro de Primera de Juan. Porque está escrito, sé santos porque yo soy santo. El sufrimiento por Cristo. Ser santos porque yo soy santo. ¡Wow! Pero qué fuerte. Amado, hay una palabra que hoy en día se está obviando en muchas iglesias. Mire, te lo voy a decir más. Y no se trata de tenerlo plasmado en una pared. Pero antes, la mayoría de las congregaciones de las iglesias tenían santidad Jehová. Hoy en día son mínimas. Y no te voy a decir que solamente es una palabra plasmada en la pared, porque hay iglesias que aunque lo dicen, que aunque todavía hay algunas que conservan esa palabra sin santidad, nadie verá que diga santidad Jehová en los altares. No obstante, no están guardando la santidad. Están contrarios a lo que ellos plasmaron, que es bíblico. A lo que ellos plasmaron en una palabra que es bíblica. Entonces no la están viviendo. Por otro lado, vemos otros que en un momento dado la tuvieron, pero ahora la sacaron. Así como han sacado el Espíritu Santo de las iglesias. El sufrimiento por Cristo, porque ya nadie quiere sufrir. Usted sabe que hoy en día hay pastores que no quieren sufrir. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a que se le vaya toda la congregación por él, instruirlos a vivir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, pues como no quiere sufrir, pues prefiere mejor arrancar la palabra de la pared que diga santidad a Jehová y no hablar de santidad ni tocar nada con que tenga que ver con el guardarse para Dios, para que la gente no se le vaya. ¿Usted sabe lo que es eso? Por otro lado, vemos otros que aunque están en congregaciones corrompidas, usted los ve que se esfuerzan, que se mantienen en qué y persisten en lo que aprendieron. Por eso Apocalipsis dice que por cuanto he guardado la prueba de mi paciencia, por cuanto he guardado, mi palabra, la palabra de mi paciencia en el día de la prueba que ha de venir sobre el mundo, yo te voy a guardar. Porque dice la Biblia que si no me falla la memoria, en la iglesia de Sardis habían unos pocos que no habían manchado sus vestiduras. Entonces hay todavía gente, amado, que sufre por Cristo. Oye, todavía están en los padecimientos de Cristo. Pero vemos muchos otros que están viviendo un evangelio light, un evangelio sin cruz, un evangelio de rutina,
un evangelio de me da lo mismo, pero Dios está mirando. Y cuando suene la trompeta, ¿qué va a pasar? Porque la Biblia dice que para allá arriba no van a sucio. Por eso dice en Apocalipsis, yo te aconsejo que de mí compré oro refinado y vestiduras blancas. Hello, se fueron. El sufrimiento por Cristo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de sin excepción de personas. Mire, si usted está invocando el nombre del Señor, por eso dice Malaquías, si pues me llamas Señor, ¿dónde está mi honra? Dice Jehová. Si pues me llamas Dios, hello. Si yo soy Dios, ¿por qué no haces lo que te digo? Señor, Señor, pero no haces lo que te digo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno. Hay gente que dice que las obras no salvan, pero vamos a ser juzgados por vuestras obras. Jesús vino a hacer las obras que el Padre le mandó a hacer que hiciera. Hello, se fueron. Por eso Jesús no tan solamente predicaba, no te confundas. Jesús predicaba y también Jesús hacía obras. Por eso le dio de comer, amén, a aquella multitud. Por eso Jesús sanó. ¿Ve? Obras. Y dice la Biblia que hagamos buenas obras para que los hombres glorifiquen a través de vuestras obras a Dios. De manera que las obras que yo hago no es para yo gloriar, mi amado. No, mire, la Biblia es clara, léala, lo dice. Dice que las obras que hagamos sea para que los hombres las vean y glorifiquen a Dios. De manera que eso es un testimonio que ellos ven en ti y en mí. Y ellos van a darle la gloria a Dios. Ellos van a reconocer que hay un Dios. El sufrimiento por Cristo. Pero qué fácil es invocar, Señor, Señor, dame un carro. Señor, bendíceme. Pero haciendo asesión de personas. Él no hace asesión de personas, pero usted y yo hacemos asesión de personas. Hoy en día hay grupitos, hay alianzas, hay combos, hay corillos. Sí, porque así hoy en día hablan los cristianos en las iglesias. Hoy en día hay cristianos que tienen corillos. Sí, porque todavía están en el punto. Todavía están en la carne. Todavía tienen una mentalidad desértica. Todavía se nota que no han entrado en los padecimientos. Hello. Donde esa palabra de corillo, ya eso no existe. Sino que ahora es unidad en el espíritu. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice la Biblia que usted y yo somos, ¿qué? Extranjeros y peregrinos. Pero hoy en día hay muchos cristianos patrióticos. El sufrimiento por Cristo. Gente sufriendo por una bandera. Ay, Dios mío, se fueron 4. Gente sufriendo por lo que perece. No, mi amado. Somos extranjeros y peregrinos. Nosotros no somos de este mundo. Tampoco somos extraterrestres. Nosotros somos hijos de un Dios vivo. Y tenemos que conduciros en temor todo el tiempo, no en alguno, todo el tiempo con temor. Amado, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Entonces tenemos que mantenernos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. Bueno, dice la Biblia en 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Entonces tú y yo tenemos que tener en mente que la Biblia dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana. Vivieron una vida vana, envueltos en la vanidad del mundo, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Wow! ¡Qué poderoso, amado! No somos cualquier cosa, por eso dice la Biblia, amado, que nosotros somos nación santa. Ahí mismo el apóstol Pedro, ahí mismo en el capítulo 2, en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ve y mira lo que vuelve y dice el apóstol Pedro, porque es que Dios tiene una sola boca. Aquí dice bien claro que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y ahora vemos que él dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ve, porque vivíamos una vida vana, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¡Qué lindo! A su nombre, gloria y sufrimiento por Cristo. El sufrimiento por Cristo, amado. Gloria al nombre de Cristo. En esta noche, yo no sé dónde está puesta tu mirada. Yo no sé cuáles son tus planes. Hay gente que tiene planes. Bueno, hay gente que al comienzo de este año, bueno, estamos en el comienzo porque estamos apenas terminando febrero, el segundo mes del año. Pero, mire, amado, hay gente que hizo sus proyecciones para el nuevo 2026, porque ese es el nuevo para ellos. Para mí es un cambio de número, pero la gente siempre está diciendo el año nuevo. Bueno, es tu año nuevo. La Biblia me dice en Eclesiastés que nada hay nuevo bajo el sol. Pero si para ti es algo nuevo, pues gloria a Dios. Pero que se te note que hay un cambio. El sufrimiento por Cristo. Porque hay gente que hizo tantas y cuantas resoluciones para el comienzo de lo que ellos llaman un nuevo año. Y siguen en lo mismo. No hay cambio. No hay cambio. Pero tienes que examinarte porque no hay cambio. El sufrimiento por Cristo. Hay decisiones que tú y yo tomamos fuera de la voluntad de Dios. Y después nos quejamos de lo que estamos viviendo, pero tenemos que autoevaluarnos. Tenemos que autoexaminarnos a ver en dónde fue que nosotros tropezamos. En dónde fue que nos desviamos del camino, amado. Dios te bendiga, hermanito. Dios te bendiga, hermanita. En pie de guerra, su nombre es gloria. Riega la voz, comparte el video. Amén. Bajo el tema el sufrimiento por Cristo. Primera de Pedro 1 del 6 al 7. En esta hermosa noche, si hay alguna vida en medio vuestro que quiera aceptar a Cristo como su Salvador personal y genuino, se avecina el rapto de la iglesia, Cristo viene, va a sonar una trompeta y no es de música, alabado sea Dios, de la que usted oye terrenalmente en las orquestas, no, mi amado, sino que es una trompeta que solamente va a escuchar el que está en el Espíritu. Y hay una puerta abierta, si escuchares hoy su voz, amigo, amiga, no endurezcáis vuestro corazón. Así que en esta hermosa noche, si hay alguna vida para Cristo, este es el momento. Si no, puedes comunicarte al 860-990-7524. Estamos a la orden, disponibles por él por ti. Si hay algún hermano o hermana que se quiera reconciliar, que haya entendido que su mirada no está puesta en Dios, que no está padeciendo por la causa de Cristo, porque fuimos llamados a sufrir. Gústele a quien no le guste, el sufrimiento por Cristo. Fíjate que no es por tu esposo ni tu esposa. Fíjate que no es por un animal. Y cuando digo animal me refiero a los perros, porque hoy en día estamos viendo cristianos que dicen que el perro es su mejor amigo. Hello, se fueron, alaba su nombre, gloria. Amado, el mejor amigo del hombre no es el perro. ¿Cómo es posible? El mejor amigo del hombre es Cristo. Cristo, el dador de la vida, el que te creó, el que te mantiene respirando. Entonces tenemos que examinarnos. Cristo viene. Si hay algún hermano o hermana que necesite la oración por salud, este es el momento. Si no, pues cerramos la programación dándole gracias a cada amigo, cada hermano, a los que han de ver el video grabado. Seguimos en pie de guerra, trabajando no por la comida que perece, sino por la que vida eterna permanece. Así que en esta hermosa noche, Dios te bendiga, hermanito, Dios te bendiga, hermanita, y en pie de guerra que Cristo viene a su nombre.